Ahora mismo físico no tengo ni uno. Pero es que en la época que estaba, cuando yo era chavalillo nadie, no tenía nadie más físico que yo. Yo era el que más físico tenía en mi equipo, cabrón. Entrenaba... Madre mía, entrenaba 7 horas los partidos. Toda la semana. ¿Cuánto estaba? ¿A la semana? Cuando centro sin cambio,
harus pergi. Bueno, pero va, no voy a hacer caso. Igual es que la que ha tocado es ella. Pregúntale a ver si ha tocado. Neutralizadas aquí. Primero nos pondremos arriba de los, ¿no? There won't start maybe till like
Los jóvenes siguen todo bastante apretado. Solo 7 segundos separa la Benzai de Rizzitelo. Mañana tenemos una especie de clásica. Un viernes muy exigente con más de 3.000 metros de desnivel. Empieza lo bueno. Venga, ya estamos con un buen amigo, que estamos aquí, fíjanos también la línea de salida de Bilbao, estamos con un corredor que ha participado. Es que no me sale decir que es ciclista, porque ya veis que es ciclista, además un buen amigo, que es de maravilla, que se ha venido hasta aquí, digamos, a Bilbao, disfrutar también del ambiente del País Vasco, ganó una etapa en Chaco, Un segundo, que no tengo 15 manos. De verdad que te atrapa, de qué manera el ciclismo, además desde pequeñín, con tu padre, además tu familia, tu hermana, verdad, bien aficionados al mundo del ciclismo. Como dices, lo ves desde otra perspectiva y me pregunta más, porque mantienes ese interés diciendo, oye, ¿qué tal la acogida en Italia? ¿Qué tal en Francia? Esto es en la vuelta, 4 países en esta edición 2025. Sí, una auténtica pasada. Yo siempre digo que tenemos la inmensa fortuna de tener el mejor estadio del mundo. Hoy va a ser San Mamés, Vivero, Pique Videa, la Gran Vía de Bilbao. Con lo cual, pues bueno, creo que no podríamos imaginar mejor escenario, además con un día extraordinario, rodeado de afición, de amigos con los que compartimos esta pasión común, así que disfrutar, esperemos, de un precioso espectáculo. Y digo que soy de tapón, viendo ahí el perfil de la etapa, no sé si lo pueden poner el equipo de Ventura Proye, ¿verdad? Esos 7 puertos puntuales que tenemos para esta jornada. Fijaros ayer que ascendíamos también la Rabilagua, 3.000 metros de nivel, hoy también más de 3.000 metros de nivel acumulado, que esto siempre decimos, bueno, será una buena ocasión para la escapada, pero siempre decimos también este tipo de terrenos se puede atragantar a uno de los favoritos de cara al triunfo en la clasificación general. Sí, sí, totalmente. Es una etapa durísima que viene precedida de otro etapón como fue el de ayer y seguramente pues que los hombres de la general tienen que estar muy atentos. Es un perfil que le viene muy bien a Vingegaard, con el doble paso de Vivero, con la afición a reventar, con Pique Videa, así que espectáculo garantizado. Seguro, Luis, ahí vemos a Vingegaard, además que tiene una mala carrera, incluso no sé si has visto las imágenes de piso, se le ve, digamos, entre comillas, más relajada, ¿verdad? Pero el cambio es siempre la presión, es la carrera más importante que tiene siempre es la salida que
pobre pero bueno.